Una vida en Cristo. Recordemos quién vive y mora dentro de cada creyente. Es la unión perfecta entre el Padre Celestial y Cristo. Tienen el mismo pleroma, está en griego, que significa plenitud. Está en Colosenses 2:9. En Cristo habita la esencia y la plenitud de la deidad totalmente. Les dejo el enlace de mi canal en YouTube titulado Misterios del Espíritu Santo, donde se explica un poco más sobre este importante tema. En Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. No coloquemos barreras para hablar con Él. Solo hay dos sentados reinando en el trono celestial bíblicamente. Está en Apocalipsis 5:13 y dice así, al final del versículo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. En el Antiguo Testamento, llamado también Antiguo Pacto, es la sombra de lo que iba a venir, y esto se menciona en Colosenses 2:17. Toda la palabra de Dios Padre habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está en Efesios 1, versículos del 17 al 23. Para entender esta verdad es necesario pedir ayuda a Dios Padre, para que nos dé espíritu de sabiduría y revelación al conocimiento de Él. Conocerlo a Él es conocer a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Los mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios Padre en tablas de piedra. Está en Éxodo 31:18 y entregados a Moisés. A partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con su sangre estableció un nuevo pacto con Dios Padre cuando dijo: consumado es, en la cruz cuando murió, y sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué de la promesa? Porque nuestro Señor Jesucristo mencionó, y está en Juan 14:18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El nuevo pacto, en 2 Corintios 3:6, versión Reina Valera, dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En Gálatas 3, versículos del 10 al 12 dice: la idea principal de estos versículos es que todos los que no vivían por las obras que demanda la ley estaban bajo la condenación. Voy a dar a entender por qué indica que somos ministros no de la letra y además que basado en ella mata. Mencionado en 2 Corintios 3:6. Algunas personas piensan que pueden llegar al cielo si son suficientemente buenas. Esas personas están colocando ellas mismas el parámetro para entrar al reino celestial y no lo establecido por Dios Padre. Aquel que quiera llegar mediante sus propios esfuerzos debe permanecer en obediencia que abarque toda la ley de Dios, es decir, vivir desde el nacimiento hasta la muerte sin haber cometido un solo pecado. En Romanos 5, versículos del 12 al 21, concluimos que la humanidad desde el vientre de nuestra madre somos pecadores, manchados por el pecado original de Adán y Eva. Además, esta condición se manifiesta en nuestros pensamientos y obras. Entonces lo que Dios Padre nos exige es imposible de cumplir para nosotros. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por tal razón, el apóstol Pablo deduce que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo condenación. La buena noticia es que Dios Padre nos reconcilia con Él. Está en 2 Corintios 5 del 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Solo uno,
nuestro Señor Jesucristo, ha logrado cumplir toda la ley. Cristo tomó nuestra condenación, nuestro pecado y pagó la deuda con su crucifixión, muerte en la cruz, y su bendita sangre nos da libertad, al ya no estar más bajo condenación. Lo que voy a decir a continuación es frase dada por el Espíritu Santo de la promesa. La perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo nos es ofrecida como vestidura de manto de gracia, es sui generis. Punto aparte. En Romanos 5, del 1 al 11, nuestro Dios Padre nos considera perfectamente justos por causa de la justicia de nuestro Señor Jesucristo al creer en Él en fe. El sacrificio de los corderos para expiar los pecados mencionado en el Antiguo Testamento, en Levítico 23, era sombra del Cordero Pascual que vendría perfecto y sin mancha. En Juan 1:29 nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se ratifica lo mencionado anteriormente en Gálatas 2:16, nueva versión internacional. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Las personas en el Antiguo Testamento, llamado también Antiguo Pacto, ¿cómo lograron acceder a la vida eterna? Está en Romanos 3:25, versión LBLA, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Antes estaba abierto el pago por esa justicia. Alguien tenía que venir a cumplir la justicia de Dios a perfección y luego morir en nuestro lugar para que fueran perdonados. Cristo vino a pagar por completo, siendo libre de pecado y sin ningún tipo de condenación, al satisfacer por completo la ley de Dios. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, habían creyentes incrédulos en el Mesías. El incrédulo en el Mesías iba a la condenación. El que creía en él, que habría de venir, accedía a la vida eterna. Eso sucedía en el Antiguo Pacto. En Juan 4:25 vemos un ejemplo. La mujer samaritana le dijo a nuestro Señor Jesucristo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. También vemos en la profecía mesiánica era conocida ampliamente. En Job, en el libro de Job, capítulo 19, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. En Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Nosotros en el Nuevo Pacto creemos en el Mesías, que vino hace más de 2000 años y que va a regresar. En 2 Corintios 3:9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La ley de Dios Padre entregada a Moisés condenaba al israelita. Cuando éste pecaba era un ministerio de condenación. Fue con gloria porque Dios Padre mostró su poder omnipotente, envió 10 plagas a Egipto y sacó a su pueblo Israel en victoria de la esclavitud. Además, abrió el Mar Rojo, esto está en Éxodo 14, y los israelitas lo cruzaron, entre otros sucesos que acontecieron. Pero es más abundante en gloria el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre envió a su propio Hijo unigénito, imagínate. Eso está en Filipenses 2, del 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Colosenses 2:9 nos da claridad que la deidad es Dios Padre, y Él en su soberanía le dio la misma pleroma, que traduce del griego plenitud. Abba Padre le concedió toda su plenitud, lo que hace a nuestro Señor Jesucristo Dios. Es Dios Hijo, tiene su propia personalidad, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por tal motivo en Filipenses 2, del 6 al 7 dice
que en forma de Dios no se aferró a su poder y se despojó de toda su plenitud y fue enviado a la tierra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Proverbios 8 del 22 al 36 hay una revelación dada por el Espíritu Santo, donde detalla que Dios Padre creó a Cristo desde antes que el mundo existiera. Dios Padre es el Logos, es la palabra, y Cristo es el verbo que acciona, que afirmó su obra. Recordemos lo mencionado en el Nuevo Pacto, en 2 Corintios 3:6, el cual dice que asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya sabemos que la letra se refiere a la ley sin Cristo, a la ley por obras, la cual termina en condenación. Bueno, ahora vamos a hablar del Espíritu que vivifica, la vida mediante el Espíritu. En Romanos 8:1 nos indica: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En 2 Corintios 3:16 dice que cuando nos convirtamos al Señor Jesucristo, el velo se quitará. El Espíritu Santo de Cristo nos santifica para vivir una vida que agrada a Dios Padre. En 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 12 dice que nos apartemos de la fornicación, del adulterio, no engañar al hermano, pues Dios Padre no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, amar los unos a los otros, ocuparnos de nuestro trabajo con diligencia, ser honrados. En Apocalipsis 21:8 dice, nos da extensión un poco más sobre las obras de la carne. Dice que ni los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Los pecados descritos anteriormente hacen parte de las obras de la carne, lo que éramos muchos de nosotros antes de recibir a Cristo. Ya no hay condenación. Esa es la buena noticia, porque hemos sido liberados al creer en nuestro Señor Jesucristo. ¡Viva! En 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, de donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Para entender tal afirmación es necesario leer lo que precede al texto mencionado. En el contexto, el apóstol Pablo habla de aquellos que se convierten al Señor, para afirmar luego lo que experimenta cuando se convierte. El Espíritu del Señor viene a morar en el corazón de todo aquel que se convierte. De ahí la afirmación del apóstol Pablo. La morada del Espíritu de Dios en la vida del que se convierte lo constituye en templo, como está escrito. Nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto está en 1 Corintios 3:16. Esto es algo de lo que algunos no son conscientes. Una vez que el Espíritu del Señor mora en el corazón del que se convierte, se produce el mayor acto y experiencia de libertad. El pecado que durante tanto tiempo ha reinado abandona el corazón que ha esclavizado, para ceder el lugar al que trae la libertad, el Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En Romanos 8:29, nuestro Padre Celestial, Dios Padre, nos predestinó para que fuésemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo nos revela como en un espejo quiénes somos, nos redarguye y guía por medio de su palabra, para indicarnos en que debemos ser transformados. Nuestra alma, donde alberga nuestra voluntad, mente, sentimientos, llamados también emociones, son transformados poco a poco. Es una relación diaria, en coinonía, que es una relación estrecha, íntima, donde apartas un tiempo que es tu cita divina con el Espíritu Santo. En Mateo 6:6 nos recuerda: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, somos salvos por la fe
al creer en Él, pero nuestra alma debe ser transformada a diario. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y se despojó de su magnificencia y nos demostró con su ejemplo que es posible llevar una vida recta, santa, digna ante los ojos de Dios Padre. Y esa es la semejanza, la meta a la cual todo creyente en Cristo debemos practicar. Ser más cada día como Él, como nuestro Señor Jesucristo. El compromiso es individual y vas creciendo espiritualmente en el conocimiento del reino celestial, en su poder, amor, bondad, vicisitudes, palabra dada por el Espíritu Santo, donde la gloria de nuestro Señor Jesucristo se va reflejando en ti para glorificar al Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre y nosotros junto con Él. Su bendita providencia, palabra dada por el Espíritu Santo, está en Romanos 8:28 y es: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En Efesios 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, ni se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia significa favor inmerecido. Doy un ejemplo. Estamos pagando, por ejemplo, es un ejemplo un poco duro, pero nos sirve para entender. Estamos, por ejemplo, pagando una condena en la cárcel donde estamos destinados a morir. Y nuestro Señor Jesucristo ofrece su vida por la tuya, por la mía, a cambio de que seas libre. Ese es el favor inmerecido, es la gracia. Ese sacrificio tan grande no es para seguir pecando. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo confirma en Romanos 6:1 y parte del 2. Es como decir, ¿van a perseverar pues, mijitos, en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. En Romanos 6, del 15 al 16, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No, de ninguna manera, así no son las cosas. Y en el 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, en espíritu y en verdad, pasamos a ser más que siervos, pasamos a ser sus amigos. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos una confianza victoriosa. Está en 1 de Juan 5, del 1 al 5. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Y si sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, cuando también amamos a los hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos no es difícil. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Recordemos que nuestro Señor es completamente santo. En Isaías 6:3 dice: o en una visión abierta que tuvo él, vio sentado al Señor en su trono y dijo: santo, santo, santo. Imagínese, 3 veces santo. Es el Señor todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Por tal razón, antes de orar, purifícate. Y la forma de hacerlo es confesando nuestros pecados. En el Espíritu Santo le preocupa este tema, está muy interesado en que ustedes lo entiendan, para que por favor le pongan atención, porque es algo que no tenemos presente en la oración. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En el Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tenemos un abogado defensor, está en 1 de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Igualmente, muchas veces, la mayoría de veces, y lo digo por conocimiento de causa, al principio cuando tenemos desconocimiento de las Escrituras, es muy fácil que pequemos y no sepamos que hemos pecado. Entonces, eso es un pecado no consciente, como lo digo yo. Por tal motivo, cuando nos purifiquemos, pidamos perdón por los pecados que hemos cometido de forma involuntaria y que su Santo Espíritu nos redarguya por medio de su palabra para ser transformados. Arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados es muy importante. No lo tomes como un ritual, como algo que debo hacer antes de orar. Debes hacerlo de corazón. En Jeremías 17:10 dice: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En Hechos 3 del 19 al 20 dice: Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién no los anhela? ¿Quién no anhela tiempos de refrigerio y descanso? Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cuando pedimos perdón, Jesucristo sabe si lo hacemos de corazón, es decir, si el arrepentimiento va a generar algún cambio. En caso contrario, pon mucho cuidado a esto. Cuando lo hacemos como un ritual de limpieza, no produce ningún efecto. Por tal motivo, no hay perdón. Metanoia es una palabra griega que nos explica que es una experiencia que implica un reconocimiento de mi condición actual de pecador y de la necesidad de hacer un cambio radical en mi vida. Realizar un cambio de conducta que agrade a Dios Padre y Cristo es dar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, alejarme del pecado, esforzándome para mantenerme en ese proceso de transformación. Metanoia es cambiar, evolucionar, crecer en nuestro Señor Jesucristo. Un arrepentimiento verdadero siempre nos debe llevar a cambios en nuestra vida, en la forma de actuar, reaccionar, de hablar, de pensar, siempre tomados de la mano de Jesucristo y solicitarle en oración que nos unja para poder afrontar nuestras pruebas y adversidades como Él lo hizo. Y seremos transformados, renovados y recibir ese tiempo de refrigerio que viene solamente y únicamente de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Koinonía. La columna, la base, el fundamento de nuestra vida cristiana es tener comunión, koinonía con el Padre y nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios 3:32 dice: Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, con los santos. Koinonía es una relación estrecha, compañerismo, comunicación, amor entrañable que se edifica a diario en la oración. Orar es comunicarnos con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tengamos una vida religiosa, es saber que tenemos un Padre en el cielo y un hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, que son muy amorosos, cercanos, al cual le podemos exponer nuestro corazón. Nos fortalecen a diario y renuevan nuestras fuerzas. Comprometámonos en amarlos cada vez más. Es más que un sentimiento, es una decisión, se convierte en una necesidad, es un beneficio mutuo. El Espíritu Santo tiene sentimientos igual a nosotros. Dios Padre y nuestro amado Jesucristo nos indica en Génesis 1:27 que hicieron el hombre y la mujer a su imagen y semejanza, y eso incluye los sentimientos. Por tal razón, tratémoslos como tal. Mostrémosle nuestro amor, gratitud, la relación va a crecer cada día más. Además, nosotros recibimos de ellos su amor, su paz, su sanidad interior, emocional, restaura nuestro corazón. Si está resquebrajado, te quita el estrés, ansiedad, depresión, te da valor, te limpia de las heridas emocionales del pecado y salimos del lugar secreto de oración con el deseo de comprometernos más y ser fieles a Él. Es un elixir de vida. Y aquí la que les habla lo ha experimentado.
Solo necesitas un tiempo a solas, tu Biblia y el deseo de conectarte con el Espíritu Santo. No necesitas nada más. Nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo son espíritu. No lo vemos con nuestros ojos naturales, pero están con nosotros. Algunas personas usan, por ejemplo, una silla para simular que la presencia del Espíritu Santo está ahí. Es un ejemplo, es solo un ejemplo, porque algunos de nosotros requerimos algo visible o tangible para representar que está con nosotros. Usa tu imaginación si lo necesitas, si no lo necesitas también. Es tu decisión. Vive para amar, ama para vivir y demos frutos dignos de arrepentimiento. Vivir en el Espíritu es conectarnos con el Espíritu Santo. No realices una oración con premura o por cumplir un requisito. Conéctate a la fuente de nuestra vida, pues es el único que llenará los vacíos emocionales y existenciales que podamos tener. ¿Sabes que tuviste comunión, coinonía con el Espíritu Santo? Porque no sales igual a como entraste. Si oras en lenguas, vivifica tu espíritu a diario. Igual te recomiendo no dejar de lado la coinonía. Es una oración consciente que edifica tu amor y relación estrecha con el Espíritu Santo. Referente a las peticiones, tengamos en cuenta esto. Tú, mi Dios, dice en Salmos 25:14, te haces amigo de aquellos que te honran y le das a conocer tu pacto. ¿Quiénes le honramos? Quienes lo honramos con nuestra vida. Quienes lo obedecemos y lo amamos en espíritu y en verdad. Sé tú uno de ellos. En Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 57:15 en la versión RBA dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. No llegues a exigir que se haga. Dile, Padre Celestial, amado Jesucristo, hágase tu voluntad, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pero no llegues a exigir. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En Job 11, del 13 al 19, nueva versión internacional, dice, pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o lo recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor. En Filipenses 3:12 dice el apóstol Pablo, manifiesta, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. El apóstol Pablo fue alguien escogido por Dios para ser apóstol de Cristo y él manifiesta que no es perfecto. Ninguno de nosotros debería pensar que ya alcanzó la perfección. El apóstol tuvo una misión extraordinaria. Fue lleno, inspirado, guiado por el Espíritu Santo para ser parte del fundamento, para edificar a la iglesia, que somos tú y yo, piedras vivas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está en Efesios 2:19 al 21. ¿Cuál es el fundamento de nosotros? La palabra escrita, la Biblia. En Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él, ¿de quién? Del Padre, de Dios Padre, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén.
Doy gloria y honra a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, unidos en el vínculo perfecto del Espíritu Santo, que mora dentro de cada creyente. Bendiciones.